Saludamos en estos instantes, en este momento, aquí en Buenos Días América, a Hans Soledispa, analista económico. Hans, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda su gentil audiencia. A usted por aceptar este diálogo. 7:03. Hans, el gobierno ha destacado que el Producto Interno Bruto está creciendo y que el riesgo país se encuentra ya en mínimos históricos. ¿Son realmente una señal para nuestra economía ecuatoriana? ¿Se está recuperando nuestra economía ecuatoriana? Hans, ¿cuáles son los indicadores? ¿Nos podrías poner en contexto? Bien, para aterrizar un poco las cifras, cuando hablamos de riesgo país, hablamos básicamente de algo parecido a lo que los individuos tenemos respecto a los bancos, como el score crediticio. Cuando mejora el riesgo país de Ecuador, es como decir que mejoramos el score crediticio del país, es decir, tendremos más acceso a créditos y tenemos una mejor imagen a nivel internacional y desde el punto de vista de los mercados financieros. Entonces, desde luego, es una buena noticia, pero que en sí mismo no significa resultados concretos sobre la prosperidad, sobre el empleo y sobre las oportunidades para los ecuatorianos. Es simplemente un indicador financiero que le da la posibilidad al gobierno de acceder a financiamiento quizás más barato o quizás más accesible, pero no significa automáticamente prosperidad y oportunidades para la ciudadanía. Entonces, desde luego es positivo, es bueno, pero necesitamos más cosas. Lo otro que menciona sobre el crecimiento económico, que es del 2,1% en el primer trimestre de este año respecto al año pasado, es una cifra buena, pero recordemos que Ecuador viene de unos procesos básicamente de estancamiento. 2024 hubo una caída importante, sobre todo por la crisis energética y además también por la crisis de seguridad, que si no hacemos algo se puede volver estructural y ya no coyuntural. En el 2025 no se logró recuperar en la medida en que se necesitaba recuperar en el crecimiento económico, y para este 2026 hablar del 2,1% es bueno, pero nos gustaría apuntar a más, nos gustaría apuntar mucho mejor, porque es un incremento a cuentagotas y considerando los problemas que tiene este país, en donde solo 3 de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo en condiciones adecuadas, necesitamos que el crecimiento económico sea más agresivo, sea más rápido y sea más estructural si queremos avanzar en la línea de resolver los principales problemas del país. Pero en resumen, son buenas noticias, pero noticias todavía chiquititas. Necesitamos todavía mejores buenas noticias, mejores indicadores y mejorar algunos otros aspectos de la economía. Usted mencionó indicador financiero. ¿Cómo impacta en el bolsillo de los ecuatorianos que el riesgo país esté en niveles históricamente bajos? No tiene un impacto directo realmente, pero tiene algunas consecuencias indirectas. En sí, cuando tenemos un riesgo país bajo, lo que significa es que a nivel internacional ven al país como que Ecuador es capaz de cumplir con sus obligaciones en el corto y de pronto en el mediano plazo. Quiere decir que el país cuenta con las condiciones o el flujo para poder pagar su endeudamiento, para poder cumplir con sus acreedores. Entonces es elegible para recibir nuevos créditos y es elegible para recibir algún tipo de financiamiento. Eso tiene un impacto, porque si el país recibe financiamiento o puede acceder a financiamiento, de pronto por esa parte queda cubierto algunas necesidades y quizás se archivan o se aplazan, se postergan algunas otras decisiones, como subir impuestos o de pronto eliminar subsidios, que son algunas decisiones que a veces toman los gobiernos para cubrir algunos de sus necesidades de financiamiento. Entonces, en ese sentido, es un alivio para el gobierno, principalmente el riesgo país es un alivio para el gobierno,
y que de cierto modo recibe cierto impacto al ciudadano. Ahora, si mejoramos las finanzas públicas y reducimos el déficit fiscal adicional a eso, podemos acceder a financiamiento exterior. Ese financiamiento también puede convertirse en financiamiento para el sector privado. Es decir, si el país se ve como un país que puede cumplir con sus obligaciones en el sector público, también será en el sector privado y también puede ser una herramienta útil para que las empresas, las corporaciones, las multinacionales puedan acceder a financiamientos para proyectos en Ecuador. En ese sentido, puede influir en el empleo privado, puede influir en la generación de empleo y eso puede también ser una buena noticia para los ciudadanos. Como repito, no tiene un impacto directo, pero puede ser el inicio para una serie de buenas noticias que podemos esperar o podemos aspirar a que ocurran en el mediano y largo plazo y que puedan convertirse principalmente en la generación de empleo. Porque nosotros podemos enlistar estos dos indicadores o algunos otros indicadores económicos en donde Ecuador queda bien parado, pero nada de eso puede tener mayor relevancia mientras tengamos esta situación en el empleo, en donde solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo en condiciones adecuadas. Sí, porque usted acaba de mencionar que es un alivio para el gobierno con esas cifras macroeconómicas que son positivas, pero en la realidad el ciudadano común o muchos ciudadanos aseguran que no sienten esa mejora en su economía familiar. Sí, así es. Es como, por ejemplo, si lo trasladamos o lo extrapolamos a las finanzas personales. De nada me sirve a mí si de aquí a mañana mi score crediticio personal sube y llega a 990 puntos, llega a 999 puntos, el score crediticio perfecto. Si de repente no tengo empleo o si de repente las ventas en mi negocio comienzan a caer, una cosa es cómo yo tengo un perfil financiero que puede ser muy bueno y otra cosa es mi capacidad para generar prosperidad y riqueza. Entonces sí, está bien, es una buena noticia que el gobierno mejore sus finanzas, que el gobierno mejore su imagen financiera internacional, que mejore el riesgo país, pero también necesitamos producir. También necesitamos generar empleo, también necesitamos atraer inversión, necesitamos que esto que vemos como positivo sea principalmente sostenible en el tiempo, porque si no solo va a ser una buena noticia coyuntural. Necesitamos que esto se mantenga y para que se mantenga necesitamos que todos los demás actores de la economía estén bien, no solo el sector público sino también el sector privado, y para eso necesitamos facilitar la inversión, necesitamos facilitar la generación de empleo, necesitamos facilitar la creación de proyectos. ¿De qué depende que esta inversión sea impulsada, que se pueda impulsar la inversión? ¿De qué depende? Bien, la inversión y la generación de empleo no solo ocurre porque la deseamos o porque la necesitamos o porque la querramos tanto. La generación de empleo está a cargo básicamente del sector privado y el sector privado invierte cuando encuentra o cuando ve que hay condiciones favorables para la inversión. Pensemos nosotros mismos. ¿Hay condiciones para la inversión en la actualidad? Hans. Tenemos una condición que es muy importante y que es la dolarización. Tenemos una economía dolarizada, pero eso no es suficiente. Necesitamos también que disminuya la carga tributaria, necesitamos también más acuerdos comerciales, necesitamos sobre todo seguridad jurídica y necesitamos también seguridad interna. Necesitamos resolver esa crisis de seguridad que está azotando a los pequeños, medianos y negocios grandes y necesitamos también seguridad jurídica para mediante las leyes proteger a los negocios multinacionales de cualquier arbitrariedad de jueces locales o de políticos locales que a veces utilizan el poder momentáneo para quizás hacer alguna molestia o alguna injerencia a alguna empresa internacional. Entonces es por eso que a veces las empresas internacionales tienen quizás cierta aversión a invertir en el país. Eso por el lado de las garantías de seguridad jurídica y seguridad interna, pero también necesitamos acuerdos comerciales para que sea fácil el flujo entre diferentes países, el flujo de divisas, el flujo de talento humano, el flujo de bienes y servicios y sobre todo también necesitamos reducir la carga tributaria, reducir impuestos, porque las empresas hacen sus números y
dices, oye, bueno, vamos a tener estos ingresos, vamos a tener estos gastos, y luego tenemos un impuesto a la renta del 25%, luego tenemos que hay que hacer, bueno, esto no es un impuesto, pero igual es una carga, el pago de la participación con los trabajadores, que es otro 15%, van casi 40%, tenemos un impuesto a la salida de divisas del 5%, nos acercamos al 50% de carga tributaria, luego que resulta que para comercializar de manera interna tenemos un IVA del 12%, que ya no es del 12%, sino ahora es del 15%, luego tenemos impuestos a los consumos especiales también, que dependiendo de nuestro ramo nos terminan afectando hasta un 30-35%, luego tenemos aranceles, que son en torno al 5, 10, 15%, y bueno, recientemente lo que pasó con Colombia, que se lo subió hasta el 100% durante una parte, y así. Entonces necesitamos que cuando los inversionistas hagan sus números para ver si colocan un proyecto de inversión en Ecuador, no se asusten con esa carga tributaria, no se asusten con la inseguridad jurídica, con la inseguridad interna, con la falta de acuerdos comerciales. Entonces necesitamos mejorar muchos aspectos si queremos realmente que venga inversión extranjera a generar empleo. Inversión extranjera y también la inversión pública, tomando en cuenta que tenemos una ley pública privada. Hans, la producción nacional crecería en el 2026 en un 2.5. Nuestro país va a estar en esa línea, aseguran, hasta el 2029, ese crecimiento cada año, es decir, 2.5. ¿Qué opina usted? Bueno, es una cifra interesante y demás, se trata de proyecciones. Primero, se cumpla, yo diría, bueno, tratando de ser un poco, no sé, optimista, lo primero que podría decir es, ojalá se cumpla por lo menos eso, porque a veces ha pasado con proyecciones que en realidad se caen por diferentes aspectos, porque nos metemos en elecciones y de pronto hay una contracción de la inversión, o porque hay apagones y de repente hay una reducción de las ventas, o viene el fenómeno del Niño y provoca destrucción en el agro. Entonces pueden haber cosas que pueden todavía disminuir esa cifra. Entonces yo diría, tratando de ser optimista, que por lo menos ojalá se cumpla. Pero luego, analizando la cifra, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la población ecuatoriana, la población económicamente activa, ya sea por los estudiantes de colegio que se gradúan y se integran a la fuerza laboral obrera, o los estudiantes de universidad que se gradúan y se integran a la fuerza laboral profesional, y por el simple hecho de que en Ecuador todos los años somos un poquito más de personas por los nacimientos y demás, la economía se expande en número de personas un 1,5% al año. Es decir, la economía mínimo debería crecer ese 1,5% para que las cosas no empeoren. Ahora, se ha dado el caso de que en años anteriores la cifra ha sido menor, la cifra ha sido negativa, entonces poco a poco se ha ido erosionando las oportunidades de crecimiento para todos. Entonces cuando vemos 2%, 2,5% es bueno porque cubre ese mínimo que deberíamos tener del 1,5%, pero a su vez recordemos que hay muchísimo por hacer. Pero ¿sí? No podemos ese, digamos, 2,5 y nos queda el 1% neto, por decirlo de un modo, no alcanza para resolver ese problema de que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo. Entonces, si queremos realmente hablar de manera seria de que las personas puedan conseguir empleo, no nos alcanza el 2,5, no nos alcanza el 3,5, deberíamos hablar de cifras mucho más altas. Sí, porque ese crecimiento no tendría repercusión en el empleo. Lo que se ha visto en los últimos días, semanas, el conocimiento del empleo informal que ha aumentado, Hans. Sí, así es. Y bueno, y el empleo informal aumenta porque ser formal es bastante caro. Si yo quiero contratar a una persona a nivel formal, aparte del salario básico que ya está en 482, tengo que pagar 13º, 14º, fondo de reserva, utilidades, vacaciones, provisión por despido, provisión por desahucio, afiliación al IES. Bueno, una serie de cosas que evidentemente son buenas, son positivas, son deseables, pero que al final del día lo que provocan es que ser formal sea bastante caro. Es decir, por eso las empresas no quieren detener proyectos, de todos modos quieren avanzar en ventas o en producción, y lo que les alcanza a las empresas es básicamente para la informalidad. Es por eso que la formalidad abunda, no porque necesariamente los empleadores les guste la informalidad o porque sean unos desconsiderados y tal, sino más bien porque hay que hacer los números, y cuando hacemos números, pagarle el salario básico a una persona
representa para el empleador cerca de 700 o más dólares mensuales, lo cual a veces no dan los números porque el mercado precisamente no está creciendo, las ventas no están creciendo de una manera agresiva, el país no está creciendo de una manera significativa, entonces a veces no alcanza los números y es por eso que no solo grandes empresas, sino emprendedores y pequeños negocios toman la decisión de crear empleo, pero de manera informal. En estos últimos meses se ha visto también un aumento en dos sectores, en lo que tiene que ver con el turismo, en restaurantes y también en el tema de la venta de electrodomésticos a propósito del Mundial, ¿no? Sí, bueno, esa parte siempre es positiva. Igual cuando es el Mundial de Fútbol hay una especie de optimismo colectivo y a nivel económico ayuda como si fuera un feriado largo. Entonces las empresas tratan de aprovechar con promociones, con publicidad para tratar de dar ese impulso a las ventas. Igual es positivo, igual ayuda, pero lamentablemente es algo coyuntural, es algo que, bueno, para Ecuador ya terminó o está terminando. Ya terminó. Y aunque no fuera así, igual es solo un mes. Entonces es muy parecido a como cuando se incrementan las ventas en Navidad. Ayuda, pero no transforma la economía de un país, ni transforma las necesidades que tenemos como ecuatorianos. Entonces es bueno, es positivo y ojalá tuviéramos muchas más motivos para celebrar, muchos más motivos para comprar, pero la realidad es que solo es una inyección temporal, momentánea y limitada. 7 de la mañana con 19 minutos. Gracias, Hans, por habernos acompañado y por ayudarnos a atender el alcance de esos indicadores y su impacto acá en la economía del país. Estuvo con nosotros Hans Oledispa, analista económico. Gracias. Muchas gracias.